Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube Construyendo Futuro. Te invitamos a suscribirte. Hoy vamos a tratar el tema de las clases presenciales, el nuevo anuncio del régimen de Nicolás Maduro de volver a las aulas a los educadores a nivel preescolar, primaria, educación media y universitaria. Esta es una medida de las tantas de este régimen que imponen arbitrariamente sin escuchar a los sectores de la sociedad venezolana. El rechazo por una parte de los gremios magisteriales, de los padres y representantes, de los dirigentes estudiantiles y de la sociedad en su gran mayoría son parte de la misma problemática y la situación país que estamos viviendo. ¿Dónde están las condiciones para cumplir con clases presenciales? La infraestructura de los planteles educativos en todos sus niveles presentan graves deterioros, falta de mantenimiento, falta de higiene, no tienen el personal medidas de bioseguridad y mucho menos los estudiantes. En Venezuela han muerto una cantidad importante de médicos por una cantidad de fallas muy graves en materia de bioseguridad. ¿De qué forma se puede controlar la pandemia con planteles inseguros desde el punto de vista de la higiene? Con planteles que tienen graves carencias de agua. ¿Cómo pueden tener higiene las instalaciones si no hay agua suficiente? ¿Cómo se pueden trasladar a sus centros de trabajo los educadores, el personal obrero, el personal administrativo que lleva las riendas de un plantel y por supuesto la gran masa de estudiantes de las escuelas, de los liceos y de las universidades? ¿Cuáles son los indicadores científicos que muestran que con la actual estadística y el nivel de contagio del COVID-19 no se constituya esto en un serio peligro para la vida del sector educativo del país, es decir, para la vida de quienes imparten educación, de quienes realizan labores de mantenimiento como el personal obrero, de quienes llevan las riendas administrativas y también qué garantía tienen nuestros hijos al acudir presencialmente a clases? Todos los padres estamos interesados en la educación de nuestros hijos. Para cualquier padre, la educación de su hijo es de primer orden, es de principal prioridad. Pero entre acudir a clases y correr el peligro de contagiarse o de perder la vida es un serio problema frente al cual nos coloca la imposición de clases presenciales del régimen. Podríamos estar a las puertas de un foco masivo de contaminación, con instalaciones sin agua y sin el grado de higiene que requieren. ¿Cómo queda frente a todo esto el derecho a la vida como un derecho principal del ser humano? ¿Cómo queda el derecho a la salud? Evidentemente estamos frente a un régimen interesado en aparentar normalidad, en decir en Venezuela las cosas están tan normales que ya tenemos a los estudiantes en clases. ¿Quién va a responder por la problemática que desde allí se desate? Frente a ese disparate de las clases presenciales en las actuales condiciones, veremos un régimen maquillando cifras, ocultando hechos, amenazando a directores de planteles, a autoridades universitarias, a directores de liceos, para que no digan la verdad sobre lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir es sumamente peligroso, porque poner en peligro la vida de todo el sector estudiantil del país, poner en peligro la vida de profesores y maestros,
Poner en peligro la vida del personal obrero y administrativo del sector universitario y del sector educativo en general es un atentado contra toda la sociedad venezolana, y es necesario que la sociedad venezolana esté alerta frente a esto y enfrente con los recursos legales y constitucionales, pero además organizativos y de movilización o de acción, que puedan desarrollarse en medio de las limitaciones de la pandemia, para rechazar categóricamente la intención del régimen. El régimen quiere aparentar normalidad a todo costo, sin importarle nada a la vida de la gente, porque tienen intereses electorales, porque la agenda Maduro son unas elecciones regionales, o mejor dicho, no unas elecciones, una parodia, una estafa, una farsa continuada, similar a la del 20 de mayo y a la del 6 de diciembre, a la que algunos politiqueros se van a prestar a acompañar. Pero sobre este tema vamos a hablar en el último segmento. Evidentemente estamos en presencia de una cosa muy irresponsable y muy peligrosa por parte de la imposición de clases presenciales. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de líderes sindicales del magisterio, de dirigentes estudiantiles y de representantes sobre esta gravísima preocupación que existe en torno a las clases presenciales. Vamos a escuchar la opinión de la profesora Marlene Hernández. Marlene es una importante líder magisterial, presidente de SINVEMAS y de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Zulia. El llamado a clases por parte del Ejecutivo Nacional es un acto de locura, acaso de inconsciencia, de irresponsabilidad, un disparate, un supuesto intento de suicidio en masa si lo acatas, con la infraestructura en las condiciones en las que están nuestras escuelas, sin servicios básicos tales como agua, electricidad, sin unas partidas ni financiamiento para su mantenimiento y funcionamiento, sin medidas de bioseguridad, sin un salario justo y digno para el maestro. En estas condiciones, acatar ese llamado no es posible. Cuando tengamos las condiciones dadas, regresaremos a clase. Estimado representante, primero es la vida de tu hijo. Ese es tu primer derecho y tu primer deber. Querido colega, no expongas innecesariamente tu vida. Tus hijos, tu familia te necesitan. Cuando volvamos a la normalidad y el maestro tenga un salario digno, las escuelas estén dotadas, tengan todas sus condiciones, el maestro tenga su seguridad social, incluido HCM, servicio funerario. Cuando la pandemia haya sido controlada, en ese momento acataremos el llamado a clase. Vamos con la opinión del profesor Gualberto Masi Rubí. Él es el secretario general de FETRA Magisterio a nivel nacional y es el presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del SUMA Zulia. La situación actual del maestro, de la maestra, para un reinicio a actividades escolares es muy remoto. Un profesional de la docencia que apenas su ingreso llega el equivalente a 3 a 5 dólares. Es imposible que con su mística, que con su vocación pueda volver al aula de clase. Digo esto porque
esa situación precaria lo obligó a tomar un segundo destino, por emprendimiento, comerciante informal, inclusive cuidando muchachos, limpiando las casas, en fin, actividades que como oficio le proporciona un ingreso mayor que al que tienen como docente. Si a eso le sumamos la falta de efectivo y de transporte público, indudablemente que la sentencia en todo el país, porque nos hemos dedicado a consultarle al país educador, a los dirigentes educativos, es que no hay posibilidad de volver a clase en el mes de marzo si no hay un aumento salarial significativo para el magisterio venezolano. Vamos con la opinión del bachiller Rubén Pérez, dirigente estudiantil de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Soy estudiante de la Universidad del Zulia y miembro de la Federación de Centros Universitarios. El día de hoy hemos hecho un análisis exhaustivo sobre lo que es el regreso a clases presenciales en nuestra casa de estudio. Lamentablemente no nos encontramos aptos para recibir a los estudiantes, ni el personal obrero ni administrativo, y en todos los que hacemos vida en nuestra casa de estudio, ya que las infraestructuras, lo que es el transporte, los servicios, de lo que es del comedor, prácticamente nos encontramos en cero. Nuestras infraestructuras están caídas, no tenemos agua, no tenemos ningún sitio de servicio, la electricidad, el problema más que todo del transporte, de que el estudiante se pueda trasladar hacia nuestra casa de estudio. El servicio del comedor no lo tenemos activo, y el problema más grande, tenemos la falta de recursos humanos, el profesor universitario, lo que es el personal administrativo, la parte de seguridad. Muchas de estas personas se han retirado, ya que su sueldo no les alcanza para poder subsistir. Le hacemos un llamado a los diferentes gremios que hay dentro de la Universidad del Zulia a que nos unamos y luchemos todos juntos en una propuesta, que presentemos una propuesta unitaria para poder salir de este problema, que podamos avanzar, buscar una solución a esta problemática. Y no podemos descartar, lamentablemente, los parámetros de bioseguridad que debemos tener para esto. Creo que el regreso a clase podría causar un foco masivo de COVID dentro de nuestra casa de estudio si no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas para esto. Con esfuerzo de algunas autoridades universitarias se ha venido realizando un excelente trabajo en lo que es el levantamiento de la plataforma para que los estudiantes universitarios puedan acceder por vía web. Nos encontramos en un semestre virtual donde vía WhatsApp, Zoom, correo, muchos estudiantes están realizando sus actividades académicas, pero tenemos un problema que son las materias prácticas que el estudiante tiene que estar presencial, tiene que estar ahí. No es lo mismo explicar o ver una práctica vía virtual que hacerla presencial. Ese tipo de materia se elevó una propuesta para que sean semipresenciales en este semestre, pero vuelvo y repito, no nos encontramos en capacidad para ir a un proceso de clases presenciales. Queremos unas clases semipresenciales mientras que podamos solucionar este problema de la pandemia. Es muy importante la voz de los representantes. En esta ocasión vamos a escuchar a Carlos Escalona. Él es representante del Colegio Gladys de Cardoso de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. Vamos a pulsar la opinión de lo que piensan los padres y representantes en torno al derecho de los niños. Carlos Escalona, soy representante de Brian Escalona,
Él estudia en el colegio Gladys de Cardoso, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en el sector Cuatricentenario. No estoy de acuerdo a las clases presenciales. Primero, no hay agua. Segundo, tenemos la contaminación del COVID. Tercero, el colegio no se ha terminado y se presta para un basurero. No estoy de acuerdo a lo que haya dicho el presidente Maduro, a las clases presenciales, porque yo no voy a arriesgar a mis sobrinos a esa pandemia. No lo voy a aceptar. No estoy de acuerdo. Estamos tratando en este espacio el tema de las clases presenciales. Ya ustedes pudieron ver la opinión de líderes magisteriales, de líderes estudiantiles, de representantes en torno a esta problemática. El derecho constitucional y universal a la vida es totalmente inviolable y estos sectores están dispuestos a defenderlos y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en esa defensa. El ambiente de las escuelas. Comencemos por los derechos preferentes de la sociedad. El derecho preferente de los niños que acuden a nuestras escuelas, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Niños desnutridos y mal alimentados, porque el hambre es hoy un ambiente general en Venezuela. Niños desnutridos y mal alimentados son presa fácil del COVID y de otros virus. Pero también es cierto que la mayoría de los niños son asintomáticos. Y esos niños se convierten, al contagiarse, en un foco de multiplicación en su propia escuela, en su propio ambiente, en los recesos, en las canchas, donde tienen un contacto mucho más estrecho los niños en el desarrollo de las actividades, pero también se convierten en un foco de contaminación cuando regresan a sus hogares y pueden contagiar a sus padres, pueden contagiar a sus hermanos o pueden contagiar a parientes cercanos a la familia. Le pregunto a Nicolás Maduro, ¿dónde está tu respeto por el derecho preferente que tienen los niños en el país? ¿Dónde está el respeto a la vida de los niños? ¿Dónde está el respeto a preservarlos como la futura generación de Venezuela? Como el futuro, como los contemporáneos del futuro del país. El traslado de los educadores, del personal obrero, de los administrativos y de los estudiantes, ¿en qué lo van a hacer si en Venezuela no hay transporte público en funcionamiento? Después de que se cree un gran foco de infección y de contagio de COVID, ¿dónde van a acudir los niños? ¿Dónde van a acudir los educadores? A los hospitales que no existen, a los hospitales cargados de bacterias, a los hospitales que no tienen nada con qué atender a los pacientes, a los hospitales que hoy están colapsados por la desidia, por el abandono, por la desinversión, por la falta de presupuesto, por la corrupción, por lo que se roban, o a las clínicas que no pueden pagar. ¿Dónde va a acudir el pueblo venezolano? ¿Dónde van a acudir los padres contagiados? ¿Dónde van a acudir los niños contagiados? ¿Dónde van a acudir los educadores? Sencillamente no tienen dónde acudir. Evidentemente se pone de nuevo de manifiesto el carácter de la tiranía, de una tiranía a la que no le importa ningún sector de la sociedad,
a la que no le importa enfrentar ninguno de los problemas que padecemos los venezolanos. Su único propósito es aparentar normalidad para desarrollar su plan político de permanencia en el poder, de atornillarse en el poder para seguir exprimiendo los recursos que aún tiene Venezuela, los recursos materiales que aún cuenta, con los que aún cuenta Venezuela, para seguir raspando la olla. Y por supuesto, en el plan de la agenda Maduro, en la agenda de permanencia Maduro, está la politiquera acción de unas elecciones regionales, es decir, una nueva farsa, una nueva mentira, un nuevo fraude como el del 20 de mayo o como el del 6 de diciembre pasado. Por supuesto, están alimentando por diversas vías la politiquera acción de concurrir a las elecciones. Algunos están hablando de que hay que preservar espacios. ¿Cuáles espacios? ¿Ser gobernador o ser alcalde de un país donde no hay país? ¿Cuáles espacios van a preservar? Los de gobernadores que ganan y les ponen el protector al lado y terminan siendo unos conserjes. Para todo eso es que Maduro quiere aparentar normalidad. Y aparentando normalidad pone en peligro la vida de los educadores del país, profesores, maestros y profesores universitarios. Pone en peligro la vida de los obreros, la vida de los empleados de los diferentes niveles de educación y por encima de todo pone en peligro la vida de estudiantes universitarios, de liceístas y de niños que tienen derecho preferente frente al resto de la sociedad. Sin duda, es hora de plantarse y enfrentarse a el intento de clases presenciales que pretenden imponernos. Es hora de que la sociedad venezolana reaccione con fuerza y con firmeza frente a un nuevo atropello. Es necesario que nos unamos por encima de diferencias políticas, por encima de visiones, a confrontar este nuevo intento que es una agresión y un atentado a la sociedad venezolana. Hasta la próxima entrega, amigos. Suscríbete al canal.